Pues Dios te bendiga y como estaba orando, el Evangelio del Señor Jesús, dice la Escritura, es poder, ¿verdad? No son solamente palabras bonitas, grandes estudios, sino es poder. Es el cumplimiento de cada una de sus promesas en nuestra vida. Es la manifestación de su amor y su misericordia en nuestra vida y el acceso al reino de los cielos. O sea, el Evangelio se experimenta. No es solo conocimiento, es un conocimiento maravilloso cuando tú te pones a estudiar la Biblia y ves la profundidad de ella, ves esas maravillosas historias, esos hermosos salmos, esas descripciones maravillosas que la palabra hace de la grandeza de Dios. Es bonito, pero qué mejor que experimentarlo, que vivirlo. La Escritura nos enseña que Dios es fiel y verdadero y que en Él podemos depositar nuestra fe y nuestra esperanza, que Él es la experiencia de la manifestación. Él nos permite experimentar la manifestación de su poder en nuestra vida. Así es que vivamos el Evangelio, de eso se trata. Y nosotros como pastores es lo que queremos hacer, que vivas el Evangelio. Es muy bonito enseñarlo, son hermosas palabras, te decía, preparar una clase de la Biblia es maravilloso, hablar de las profundidades de la Biblia es maravilloso, pero no se compara a poderlo experimentar. Por eso no solamente queremos enseñarte la palabra, sino nuestro deseo es guiarte a que experimentes cada una de esas promesas, cada una de las cosas que el Señor Jesús ganó para ti. Entonces nuestro objetivo, guiarte, porque el que lo va a experimentar eres tú, depende de tu actitud, de tu fe. Hablamos la semana pasada acerca de los problemas, de qué acción tenemos cuando tenemos problemas, qué es lo que hacemos. Yo te decía, debemos buscar primeramente a Dios, cuando tenemos un problema, ir con Dios, porque es Dios quien tiene el poder para resolverlo y entonces poder vivir esa experiencia de ver la solución de ese problema. Entonces es confiar en Dios. Entonces nuestro objetivo, ¿va? Como pastores es que te guiemos a que experimentes, que no solamente conozcas, sino que puedas experimentar. Y hoy quiero enseñarte y orar, ¿verdad? Para que lo puedas experimentar. Tres grandes complicaciones que hay en la vida, y yo he estado oyendo a jóvenes, oyendo matrimonios, oyendo diferentes hermanos. Vi tres cosas que me impactaron y que quiero hablarte de ellas. Quiero enseñarte sobre ellas, qué es lo que tienes que hacer y pues llevarte a experimentar la solución que Dios tiene para esas tres problemáticas o complicaciones de la vida. La primera es la soledad, la segunda es el dolor y la tercera, la desesperanza. Son cosas que nos atacan, aún como creyentes, con todo este conocimiento, con todas las experiencias, con todas las vivencias que hemos tenido en Dios. Hay cristianos que se sienten solos, hay cristianos que tienen dolores muy profundos y hay cristianos desesperanzados, a pesar de que tienen tantas promesas. Pero vamos a estudiarlas. Hablando de la soledad, el ser humano, dice la Escritura, fue hecho para no estar solo. Y Dios lo dice, ¿verdad? Cuando lo ve solito, con todos los animales, le puso nombre a todos, dice, no, pues el ser humano no puede estar solito en este paraíso que le hice. Entonces hace a Eva, y al hacer a Eva, lo que estaba haciendo es pues la multiplicación del ser humano sobre la faz de la tierra. Y es paradójico, ¿verdad?, que en las grandes ciudades, teniendo millones de personas, la gente puede ir en el vagón del metro y sentirse sola. Sentirse que no está nadie a su lado y que está luchando contra sus problemas de su vida sola, sin esperanza y con todas las pocas fuerzas que tiene.
luchando con muchos problemas y enfrentando una guerra campal contra el enemigo solo o sola. Este sentimiento de soledad pues puede tener pues muchas raíces, muchas circunstancias a lo largo de la vida. Hay gente que pues desde pequeña pues sus papás tal vez la dejaron, nada más estuvo con su mamá, le faltó al papá porque se fue, o simplemente porque murió. Ya no pudo seguir más el papá con esta pequeña, o los dos, ¿verdad? A veces hay casos que los dos fueron quitados a corta vida y pues ese niño se sintió solo, luchando contra todas las circunstancias como pequeño. Tal vez hay gente que ha crecido, tal vez sí tuvo sus papás, pero tuvo amigos que le traicionaron, que le hicieron grandes traiciones y lo lastimaron, le hirieron y ya no quiere tener más amigos, prefiere estar solo todo el tiempo porque ya no quiere más traiciones y entonces pues ahí está en la soledad, queriendo no estar solo, pero buscando la soledad por el temor a ser traicionado otra vez. Hay gente que pues tiene la esperanza de casarse para pasar el resto de su vida con alguien y se emociona y se identifica con alguien, dice vamos a unir nuestras vidas, se casan muy emocionados, felices, hacen una boda y después con el paso del tiempo pues esa persona que supuestamente iba a estar todo el resto de su vida se va. Y otra vez, ¿verdad? Puede ser por causas de esa persona o por causas de muerte, pero otra vez se quedan y se queda con problemas porque ya pues casado, tal vez tiene hijos que tiene que luchar contra esos hijos y empiezan todos estos sentimientos y muchas más situaciones que hacen que el hombre se sienta solo, o la mujer, el ser humano se sienta solo, luchando contra el mundo, o la gente, la familia que tiene, pues le dio la espalda, o no se siente que la gente le quiera y pues está luchando ahí sola. Pero déjame decirte algo, la Escritura dice que ningún ser humano está solo, y menos la iglesia de Cristo, menos un creyente. Dios nos hizo y no nos abandonó a nuestra suerte. Uno podría pensar, bueno, es que ese niñito nació y huérfano y se fue a un orfanatorio, pero Dios, esas son circunstancias que los padres hicieron y vivieron, y el hijo tiene que heredar esas circunstancias, pero ahí está Dios, de todos modos, y está presente en todas las personas, y no nos ha dejado nuestra suerte, sino ha estado con nosotros desde que llegamos a la tierra, y en cada nacimiento Dios está presente y está presente en la vida de todo ser humano que ha nacido en la faz de la tierra. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 28, verso 15. De aquí a un hombre solo, Dios le da estas palabras. A alguien que estaba solo y se sentía solo porque ya había tenido ahí unos problemillas con la familia y entonces tuvo que salir. Y se va y allí en el desierto solo, se sentía ya todo pues desanimado y entonces tiene un encuentro con Dios y Dios le dice estas palabras. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tal vez son palabras dirigidas a Jacob, pero reflejan el corazón de Dios por el ser humano. Y estas palabras tú las puedes tomar para ti también. Dios te dice esto a ti: yo estoy contigo. Yo estoy contigo desde que naciste. No importa las circunstancias que has vivido. Yo soy poderoso para hacer cambiar esas circunstancias y traerte a mi tierra, traerte a mi casa, traerte a mi presencia y terminar lo que yo te dije que iba a hacer contigo, lo que yo planeé contigo hacer. Y esas son las palabras de Dios. No estás solo en esta tierra, jamás has estado solo.
Tal vez te has sentido solo. ¿Por qué? Porque no tuviste un corazón para buscar a Dios, porque no tuviste el conocimiento para acercarte a Él, porque no tuviste la sensibilidad espiritual para sentir a Dios en su presencia, para oír su voz, para oír sus indicaciones, y entonces te perdiste y ahí estaba Dios y te estaba diciendo cosas, pero tú no las escuchaste. Pero Dios sigue ahí, Dios sigue contigo. Y ahora como creyente te trajo aquí a la salvación, a la iglesia, porque tiene un propósito. O sea, menos todavía debes sentirte solo. Dios está contigo, no se ha olvidado de ti. No te hizo y te aventó en la tierra a tu suerte, te hizo con un plan, con un propósito y ha estado a tu lado todo el tiempo. La vida es problemática, lo dice Eclesiastés, sí hay dificultades en la vida. Este mundo a raíz del pecado de Adán y Eva se tornó completamente complicado para todos los seres humanos, pero aún dentro de todo esto, Dios está contigo para que luches contra enemigos. Y no solamente enemigos físicos, sino enemigos espirituales. Él ha estado contigo siempre. Y siempre estará contigo mientras vivas en esta tierra. Él estará contigo. Y aún el día de hoy, Dios está presente en toda la situación que estás viviendo. Porque a veces podemos pensar, es que Dios ya se olvidó de mí, vean la situación que tengo. Pero el problema de la situación que tenemos no es culpa de Dios. Es culpa de los padres, lo que heredamos de ellos, es culpa de nosotros, la actitud que tomamos hacia las circunstancias, la respuesta que tenemos hacia las tentaciones, hacia los problemas, como veíamos el domingo pasado, es nuestra culpa. Pero el amor de Dios está ahí. Y por eso en su palabra, si tú la lees y indagas en ella, verás que el propósito de Dios es el bien para el ser humano, pero el ser humano siempre es terco y se va por otro lado. Y aún le pasó al pueblo escogido de Israel y a muchos cristianos les está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque no ponen atención de que Dios está a su lado. Ni siquiera está a una cuadra. No está en otro estado, no está en otro país, está a tu lado. Solamente tienes que voltear y verlo y escuchar. ¿Sabes cuántas promesas tiene Dios para los que están solos? Por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de los huérfanos? Y huérfanos puede ser en un sentido espiritual, en un sentido físico, en un sentido emocional, porque hay padres que se han olvidado de los hijos, aunque viven ahí dentro de la casa. Pero ¿qué dice Dios del huérfano? Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. O sea, no importa qué hayan hecho tus papás contigo, ahí está Dios presente. No importa cómo fue tu papá, tu mamá, las heridas que te hicieron, las cosas que te hicieron, lo que te dieron, lo que no te dieron, eso no importa, porque Dios te va a recoger y Dios es poderoso para sanar tu corazón. Dios es poderoso para proveerte todas las cosas que tú necesitas. Dios es poderoso para hacer lo que Él había planeado desde el principio contigo, a pesar de todos los errores que has cometido anteriormente. Dios te va a recoger, ¿para qué? Para que cumplas ese propósito que Dios tiene contigo. ¿Qué dice Isaías 54:4? No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. O sea, las mujeres que se sienten solas por X circunstancias, ¿sabes qué te dice Dios? Yo soy tu marido. Qué mejor marido. Y aún en otro sentido, a los hombres también. Dios es nuestra pareja que necesitamos para recibir fortaleza, para recibir ánimo, para seguir adelante. Dios siempre está ahí, jamás te ha dejado. Está contigo, no estás solo, no estás solo en esta tierra. Dios está a tu lado. Y sabes cómo Dios está a tu lado, no solamente como observador, sino te está acompañando durante toda la travesía de tu vida. No solamente te ve y dice, se metió en problemas. Él va a hacer algo para que resuelvas ese problema.
Él está haciendo cosas que a veces ni siquiera te das cuenta por la ceguera espiritual que tenemos, porque no percibimos las cosas espirituales. Vino el Señor Jesús y la humanidad no lo reconoció porque no entendemos lo espiritual, pero aún ahí Dios sigue obrando y Dios no está como observador de tu vida, Dios te está acompañando cada día, cada instante por toda esta travesía que se llama vida. Dios está a tu lado. Hablando del dolor. El dolor es incómodo. El dolor nos hace sufrir. Ese dolor puede ser físico, por alguna enfermedad, por algún padecimiento, tal vez por algún golpe, por algún accidente. Pero también hay dolor interno. Dolores, cosas que nos duelen. Porque la gente nos hizo algo, porque nos traicionaron, porque nos hicieron algo, porque nos dicen de cosas de nosotros, porque perdimos un ser querido que ya no está, llamábamos mucho, y es un dolor, es un vacío que se queda ahí. O sea, hay dolor. Si hay dolor en la tierra. Es más, el Señor Jesús le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán, dice, con dolor vas a tener que vivir en esta tierra, vas a tener que sembrar en esta tierra con dolor. Hay dolor en esta tierra, sí, duele vivir. Muchas veces duelen las cosas que nos hacen, aún ese maravilloso matrimonio que te imaginaste después de esa hermosa boda que tuviste y esa luna de miel del sueño. El matrimonio tiene dolor. Hay sufrimiento, los hijos maravillosos que nacen y esos bebecitos tan hermosos que te los quieres comer a besos. Después van a producir dolor. Porque vivimos en un mundo con dolor. Pero sabes una cosa, nuestro dolor ya fue pagado. Pagado. Y creo que entiendas esta palabra. Nuestro dolor fue pagado. Y no tenemos por qué sufrir algo que ya pagó el Señor Jesús. Hablando del dolor. No estoy hablando de los motivos que te causan este dolor, sino del dolor. Fue pagado. ¿Y sabes por qué? Vamos a Isaías 53, verso 3, y sí quiero que lo busques. ¿Qué dice aquí la Escritura? Hablando del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Sabía que el dolor es muy fuerte, que el dolor no se puede quitar. Tal vez el dolor físico te duele la cabeza, pero aún hay dolores que la gente después de tanto medicamento sigue ese dolor, o el dolor interno, emocional es muy fuerte. El Señor sabía que el dolor nos hace sufrir mucho. Por eso Él lo pagó en la cruz. Y ve lo que dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. El Señor Jesús recibe el calificativo de varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, el Señor Jesús sufrió. Siendo Dios sufrió, siendo perfecto, sin pecado, no viniendo de la descendencia de Adán para poder entonces recibir todas esas herencias de pecado. No, Él fue una creación diferente. Él viene directamente del Padre, es el segundo Adán, es una nueva creación que Dios hace a través de Jesús, ahora en el sentido espiritual también. Y Él sufre el dolor. Y es experimentado en el quebranto. Él vivió dolor y quebranto. ¿Pero por qué lo vivió? Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús cargó el dolor que causa el pecado.
Porque fue cuando Dios hizo a Adán y a Eva, el plan de Dios era que Adán y Eva disfrutaran ese paraíso, pero por causa del pecado, Dios le dice a Adán, Adán, vas a sufrir. Y tu mujer también vas a sufrir. Va a haber dolor en ustedes. Pues el Señor Jesús llevó nuestro dolor, lo pagó. Ese es el significado. Él pagó, Él tomó nuestro dolor y lo llevó sobre Él. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Él ya lo hizo. No tenemos que sufrir algo que el Señor Jesús ya pagó, porque Él ya lo vivió por nosotros, porque Él lo va a vivir Él y yo también lo voy a vivir. La única circunstancia que va a hacer posible que esto suceda es nuestra falta de fe. Pero si nosotros tenemos fe y creemos que Él llevó nuestro dolor, ese dolor puede pasar. No tenemos que vivir nuestra vida con dolores y sufrimientos y quebrantos que el Señor Jesús ya vivió. Pero esto es por la fe. Es lo mismo del pecado. Las consecuencias del pecado, que es la muerte, ya no la vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús la pagó. Pues Él también, juntamente con el pecado, pagó mi dolor. Entonces, ¿qué tengo que recurrir a Él? Y decirle, Señor, tú pagaste por este dolor. No tengo por qué sufrirlo, quítalo de mí. Y Dios lo va a quitar por medio de tu fe. No sufras algo que Jesús ya sufrió. No sufras algo que el Señor Jesús ya pagó. Está pagado. Varón de dolores, nuestro dolor de la humanidad fue sobre Él. ¿Qué tenemos que hacer? Pues venir a Él, para que Él quite ese dolor. Y como dice la Escritura, cambie nuestras lágrimas por risa y alegría. Pero es una cuestión de fe. Son circunstancias de fe. Él lo hizo, ya está hecho, ya lo llevó, ya lo pagó, ya está saldada la deuda. Depende de ti que lo creas. Y sigas con tu dolor o vayas a Cristo y ese dolor sea quitado. Pagado. A mí me gusta esa expresión. De mis pecados, yo digo, mis pecados fueron pagados. Ya fue pagado mi pecado. Yo tengo derecho a ir al cielo. Pues también mi dolor fue pagado. No tengo por qué sufrir dolor. Tengo que ir a Cristo y tomar ese derecho que tengo de que mi dolor ha sido pagado por Cristo. No importa qué tipo de dolor. Aquí dice dolor. Dolor físico, dice, nuestras enfermedades fueron pagadas por Él. Dolor emocional es dolor, sufrimiento, quebranto. Todo eso lo pagó Cristo. Lo llevó, no porque Él lo mereciera, lo llevó por nuestra causa. Lo tomó de nosotros para que nosotros no lo sufriéramos. La siguiente es la desesperanza. Todos los acontecimientos actuales, ver las noticias, ver lo que está pasando en el mundo, las expectativas que el mundo tiene a futuro y que vemos pues un mundo muy duro e incierto. Pero tú ves noticias y que la economía va a colapsar y que la tierra, los cambios climáticos van a ser peores y que ves lo que está pasando con la juventud, con las leyes, cómo están cambiando a favor de la maldad. Y todo esto, y dices, bueno, el futuro está incierto, está pesado el futuro. Y de unos adultos dicen, más que por ellos, porque ya vivieron muchas cosas, ellos temen por sus hijos. Dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Con mi hijo de 3 años, de 8, de 15, ¿qué va a vivir? En 10 años, ¿cómo va a estar este mundo? En 20, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? Y hay un temor, una desesperanza a cómo van a venir las cosas a futuro. Muchos jóvenes están desesperanzados de su futuro. Es que la economía está tan mal que no puedo conseguir trabajo, la cosa está muy difícil, ya no se puede hacer nada, ya ¿qué me espera? Y ya mejor se sientan ahí en su cuarto a jugar juegos, a ver lo que pasa en la vida, o a dormirse a ver si así calman su temor hacia el futuro. Porque vivimos un futuro muy difícil. Si lees Apocalipsis vas a ver que va a estar la cosa peor de lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué hacer hacia el futuro? ¿Cómo va a ser tu futuro? Como hijo de Dios, ¿cuál es tu futuro?
Es un futuro incierto, cómo vas a acabar las enfermedades, todo eso que oímos constantemente, los temores a nuevas pandemias, ya vivimos una, dicen que vienen peores todavía. Entonces, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo lo ves? Con desesperanza, con miedo, dice, pues voy a vivir el momento porque no sé mañana qué vaya a pasar. Disfrutar el momento porque qué tal si mañana explota una bomba y hay una guerra nuclear. Vivamos el momento porque el futuro que nos espera es difícil, complicado. La Escritura dice que el justo vive por la fe. ¿Y qué es la fe? La esperanza en las promesas, la fe en Dios, ¿verdad? Por supuesto, la esperanza en las promesas que el Señor nos ha dado. El cristiano vive por la esperanza que Dios ha prometido de su futuro. ¿Cómo debemos ver nuestro futuro? Con esperanza, con fe, conforme Dios dice que va a ser nuestro futuro. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y ven lo que dice aquí el apóstol Pedro, hablando del futuro, de la esperanza. Hacia adelante, ¿verdad? Esa es la esperanza, hacia lo que viene, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el próximo año? El momento lo vives tal vez, estás aquí, contento, emocionado, tienes, pero dices, ¿y mañana voy a tener o no? ¿Qué va a pasar el próximo año? Hay gente que tiene un trabajo y dice, ¿y si lo pierdo? Y está casado y si se va mi marido y si se va mi esposa, y todo es temor por todas las cosas que están pasando en el mundo. ¿Ven que dice 1 de Pedro 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer con una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabes cuál es la gran esperanza que nosotros tenemos? La vida eterna. Que nuestra vida ya no se limita a una vida física. Esa es la esperanza que dice el apóstol Pedro aquí, es que Jesús resucitó y él lo vio resucitado. Está escribiendo a alguien que lo vio después de que vio cómo murió, vio que lo crucificaron, vio cómo lo atormentaron. Y después fue a esa tumba y lo vio vacía esa tumba y pudo tal vez pensado, se robaron el cuerpo, pero después a los pocos días lo vio físicamente y habló físicamente con Jesús. Él nos dice que la esperanza que debemos tener es que el Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. La muerte ya no tiene nada que ver con nosotros, hay esperanza de una vida eterna. Nuestro futuro es glorioso. ¿Qué dice el verso 4? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, hacia adelante. O sea, nuestro futuro es glorioso. Y no solamente el del cielo, el de la tierra igual. Porque nuestra vida eterna empieza desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. Ya soy eterno, no seré eterno. Si tú divides mi vida física con mi vida espiritual, te vas a perder. Yo ya tengo vida física. Digo, en esta vida física ya empezó mi vida espiritual, ya empezó mi vida eterna, ya tengo derecho a cosas eternas, ya puedo pensar en la eternidad. No dice el Señor Jesús, ya puedo atesorar, ya tengo el derecho de atesorar en los cielos, ya tengo una herencia que voy a experimentar dentro de poco, ya la puedo disfrutar desde ahora, porque Jesús ya resucitó, porque Jesús ya murió y resucitó. Por eso ya mi herencia es válida. Porque el que me la dio ya murió, pero se levantó de entre los muertos. Mi vida eterna empieza desde el momento en que recibo a Cristo. Ya soy eterno. Esa es la expresión que nos da la palabra. Es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Ve que dice más 1 de Pedro 3:13. Nos sigue hablando de esta esperanza. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa en mansedumbre y reverencia. Ante todo, que los demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, yo debo defender mi esperanza. Ante todos los acontecimientos mundiales, ante todas estas noticias, ante toda esta perspectiva que hay, yo voy a defender mi esperanza de decir, yo tengo vida eterna. Jesús ganó para mí una herencia que ya estoy viviendo y mi futuro es glorioso porque yo creo en Cristo y mi vida eterna ha empezado ya. Entonces tengo que argumentar con todas las palabras y promesas que Dios me ha dado. Dice, con mansedumbre y reverencia al que nos demande, reclamemos y peleemos por esa esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Si tú pones tu esperanza en la economía del mundo, estás mal. Si pones tu esperanza en un trabajo, estás mal. Si pones esperanza en un salario, estás mal. Porque eso sí puede fenecer, acabarse con todas estas circunstancias del mundo. Pero nuestra economía y nuestra esperanza está en Dios, que no falla ni cambia. Y en todas las promesas que me ha dado. Por eso sigo viviendo. Por la fe, por la esperanza en todas las promesas que Dios me da. ¿Sabes qué? Tú tienes un gran futuro en Dios. Tú tienes un gran futuro. Has tenido una gran vida aquí en esta tierra ya, desde que recibiste a Cristo. ¿Qué te puedo decir de tu futuro? Será glorioso. Será maravilloso. Será espectacular. Será lleno de aventuras de fe. Será inigualable, será expectante, porque Dios va a manifestar su poder en tu futuro, porque Dios ya está contigo, porque Dios va a cumplir cada una de sus promesas que te ha dado. Por eso tienes un futuro glorioso. ¡Wow! ¡Qué futuro! Y entonces el que tiene el futuro glorioso se pone triste, desesperanzado, porque falta fe. Es lo que dice la Biblia. No le estoy inventando. Es lo que nos dice. A mí me gusta cuando leo las palabras del apóstol Pedro, porque digo, Pedro fue de los testigos físicos de Jesús. Y Él nos da esta esperanza. La esperanza de nuestra vida, de nuestro futuro está en Cristo, gloriosa. Así es que mi futuro es un futuro glorioso. Por último, quiero que leas Jeremías 29:11. Vamos a Jeremías 29:11. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero es esto, este es nuestro futuro. Hijo, ¿qué futuro tenemos en Cristo? De verdad, no alcanzan las palabras, ni las canciones, ni las horas, ni la posición que tengamos para agradecer la gran obra que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que Cristo ha hecho de manera particular en mí. No tengo. De verdad, a veces uno se queda sin palabras. Señor, no tengo palabras. No alcanzan los cantos. Ni siquiera describir la gratitud que tengo por todo lo que tú has hecho por mí. Pero lo que dice Jeremías 29:11. Pues yo sé, dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes. Camino de vida, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Tú tienes un gran futuro y una gran esperanza que Dios nos lo ha prometido. Amén. Pues yo quiero orar por ti, que te digo, todo esto es palabras, es maravilloso, ¿verdad? Cuando